bendiga a todos y a todas. Bienvenidos a este su canal, donde predicamos la palabra de Dios, donde aprendemos juntos de la palabra de Dios y donde nos vamos sobre cada versículo, donde vamos textualizando y vamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a este su canal y les doy gracias por ver estos videos. Seguimos avanzando en el nombre del Señor Jesucristo y les damos gracias a todos ustedes, porque gracias a todos ustedes este canal sigue creciendo poco a poco. Yo les invito a que sigan, ¿verdad?, compartiendo estos videos, compartiendo los shorts que estamos subiendo para la gloria de Dios, con fundamentos bíblicos y para el arrepentimiento, para la exhortación, para la consolación y sobre todo, ¿verdad?, para tener un fundamento claro de lo que Cristo nos quiere hablar a diario, ¿no?, en la palabra de Dios y en nuestro vivir como cristianos. Y también a aquellos que no le conocen, yo le invito a que se acerque a Cristo, ya que el tiempo de la redención se acerca pronto. Cristo viene pronto, todas las señales las estamos viendo, todo se está cumpliendo conforme lo que dice la palabra de Dios. Entonces es tiempo de mirar hacia Dios y ver hacia las Escrituras y darnos cuenta de lo que dice la Biblia es verdad. Es tiempo de reflexionar y pararnos un poco y reflexionar y meditar y decir, es tiempo de que yo llegue a Dios y es tiempo de que haga un alto en mi vida y me dé cuenta de lo que está pasando en el mundo, porque hay mucha gente alrededor del mundo, hay millones de personas que no saben lo que está pasando alrededor del mundo, ni físicamente, ni terrenalmente, ni espiritualmente, pero nosotros sí lo sabemos para la gloria del Señor, porque el Señor nos revela su palabra y día a día vamos aprendiendo. Y en esta ocasión, en este tema, traigo un tema muy interesante para todos ustedes. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por de sus familias. Le doy gracias a Dios también por la vida de mi familia, por el techo que me ha prestado y por la comida que pone en mi mesa. La verdad, Dios es bueno, Dios ha sido bueno, Dios me levantó de las calles, Dios me levantó de lo vil y menospreciado y ahora le sirvo. Le doy gracias al Señor porque ha sido bueno conmigo. A pesar, ¿verdad?, de que yo no tenía nada, yo estaba tirado en la calle. El Señor me ha dado una familia, me ha dado un matrimonio, me ha dado hijos. Y le doy gracias al Señor, estoy más que agradecido con Dios y lo único que puedo hacer por agradecimiento es servirle y rendirme hacia Él. Y tú también en esta hora, acércate a Dios, entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y busca de Él, porque solo a través de Él alcanzamos la vida eterna y alcanzamos las bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas y para nuestras familias, no nomás para nosotros. Un cambio, una transformación de vida en los caminos de Dios, sí lo hay, es verdadero y es real. Hay mucha gente que dice que Dios no existe, que Dios no es verdadero. Yo te lo puedo decir como testimonio vivo y real que Cristo sí existe y Cristo es real. Y todo lo que dice la palabra de Dios es verdadero y permanece para siempre. Amén. Vamos a entrar en este tema tan maravilloso que el Señor me ha dado para ustedes y personalmente para mí, ¿verdad? Primeramente yo lo analizo y la exhortación primeramente es para mí y quiero compartírselos para la gloria del Señor, este tema tan interesante que se llama El Evangelio no se vende. Vamos a desmenuzar, ¿verdad?, por qué el Evangelio no se vende o por qué el Evangelio lo utilizan hoy en día como un producto o como algo que se vende. Recordemos que estamos en los últimos tiempos y la apostasía se está dando en todas las iglesias del mundo, porque así está escrito en la palabra de Dios. Pero es muy interesante, ¿verdad? Y es interesante saber y decir, hablar con la verdad y decir que el Evangelio no se vende. El Evangelio de Cristo no se vende, el Evangelio de Cristo no es un producto, el Evangelio de Cristo no es una empresa, el Evangelio de Cristo va más allá que solo palabras de hombres, que a través de la palabra de Dios la manipulan para sacar sus beneficios, pero esto vamos a verlo primeramente y vamos a ver unos versículos muy interesantes en los cuales el Señor Jesucristo Él se estaba manifestando en estos versículos y vamos a leerlos para entrar en este tema. Y el tema que viene en mi Biblia se llama la purificación del templo. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. En él. Ahí está una de las primeras claves. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos, o sea que eran muchos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el 47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. No lo querían ahí porque les estaba deshaciendo los negocios
y todo lo que estaban haciendo y no les convenía porque Cristo estaba hablando la verdad. Y así hay mucha gente ahorita, cuando se levantan los siervos de Dios a decir la verdad, muchos se les echan en contra, muchos se les echan encima, pero la verdad confronta, la verdad es para arrepentimiento, la verdad es para exhortación, la verdad que es Cristo y la palabra de Dios es para consolación y es para revelación, pero que muy importante, que es para confrontarnos y para cambiarnos nuestra vida, no para que nos enojemos, no para que, que tratemos de irnos contra esos siervos, sino al contrario, decirle al Señor, Señor, estas palabras que tú estás diciendo, lo que tú estabas haciendo, ¿por qué lo estabas haciendo? Y vamos a verlo, ¿verdad? Y procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, no hallaban nada, querían matarlo. Estos escribos, estos principales del pueblo, toda esta gente, ¿verdad? Que tenía poder, toda esta gente que tenía el control religioso dentro de las iglesias, de las sinagogas, podría decirse así. Cuando Jesús entra al templo, entra y ve todo el desorden que había, ve que estaban vendiendo, ve que estaban comprando, ve que estaban cambiando dinero, y eso lo vamos a ver. No nomás una vez, aquí reprende, pero vamos a ver también que no nomás fue una vez, sino fueron 2 veces. Amén. Así como Juan 2, 13 al 17 nos lo dice, y ahorita lo vamos a leer. Pero qué interesante que el evangelio no se vende, ni el evangelio es como un mercado, es como una mercadería. Ahorita cuántos tipos de hombres dicen que son cristianos y dicen que son pastores entre comillas y dicen que son líderes y dicen que son tantas cosas y que son coaching y te traen cosas, ¿verdad? Y que puedes revolver el evangelio con esto y con esto y con esto. Y la verdad, el evangelio no se vende y el evangelio no se puede revolver con otra cosa porque el evangelio es puro, el evangelio es maravilloso y el evangelio es uno y la verdad es una y es Cristo. Y aquí nos la revela el Señor. Tenemos que tener siempre en cuenta que la palabra de Dios no es un mensaje que se ofrece para venderlo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre, queridos hermanos y queridas hermanas. Y tú que me estás escuchando por primera o segunda vez, eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta y bien claro, que la palabra de Dios no es un mensaje que se ofrece para venderlo a quien quiera comprarlo. Ahorita hay mucha gente que te vende este mensaje, que te vende, ¿verdad? Las buenas nuevas, que te vende las buenas nuevas, que te vende las bendiciones que Dios te quiere dar, o las bendiciones que supuestamente Dios te va a dar cuando te hablan estos hombres queriéndote decir que las tienes que comprar, pero son mentiras de Satanás. No les hagas caso a esos falsos maestros. Amén. Entonces vamos a seguir con el estudio. En esta sociedad que pone la mirada en lo material o en lo que se puede comprar, una sociedad basada en sus preferencias y sus reclamos de derechos. Esto es lo que hay ahorita, por eso hay tanta distorsión de la palabra de Dios y las iglesias están corrompidas y hombres que se han metido a la iglesia, que se han inmiscuido, que se han revuelto entre las ovejas y salen como lobos, se levantan como lobos rapaces vestidos de ovejas para vender el evangelio, para sacar sus propios beneficios, pero sabemos que el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero, no se vende. Pero esto no queda ahí. Los mismos cristianos se han contaminado con la misma corriente de pensamiento y ya no quieren someterse a la verdad del evangelio. Esa es la verdad y esa es la realidad que estamos viviendo hoy en este siglo XXI, en estos últimos tiempos que estamos viviendo dentro de las iglesias universales. Vemos cómo está corrompido el mundo y vemos cómo está corrompido el evangelio ya, que se han inmiscuido, ¿verdad? Que se han revuelto los verdaderos hombres de Dios con otros hombres que no son hombres de Dios. Con esto no estoy generalizando porque hay hombres que sirven a Cristo de verdad y de corazón. Podemos ver a muchos hombres que de verdad están entregados a Cristo y no quieren recibir favores y no quieren recibir honra y no quieren recibir dinero. Lo que quieren recibir es que tú seas salvo. Y lo que quieren recibir ellos es lo que Cristo les va a dar el día de la redención. Eso es lo que quieren recibir esos hombres. Porque nosotros como hombres, como siervos de Dios, nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas, no merecemos más que nada. Porque Cristo ya pagó todo. O sea, nosotros estamos esperando el favor de parte de Dios porque le predicamos el evangelio o porque damos algo, entonces no estamos en la postura correcta ni vamos en el camino verdadero, porque el camino verdadero de Cristo es que Cristo
dio su vida por ti y por mí en esa cruz del Calvario, y al tercer día se levantó y resucitó y se encuentra a la derecha del Padre, y se levantó para que ahora estar sentado a la derecha del Padre, para hacer morada para los que son verdaderamente nacidos de Dios. Está preparando morada allá en el cielo. Entonces, nosotros, siervos inútiles somos, no somos más que eso. Y cuando cumplimos con lo que tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio, los siervos verdaderos de Cristo no están esperando que les honren, no están esperando que va a ir a predicar a una iglesia para que les den una ofrenda. Imagínense nomás qué tremendo ir con esa alevosía y ventaja de que voy a ir a predicar o voy a conseguir un título para que me abran las puertas de las iglesias, para que me den ofrendas y para que me den diezmos, para poder enriquecerme, para poder beneficiarme a buscar mis propios intereses. Qué tremendo. Pero los verdaderos siervos de Cristo, vemos que hay verdaderos siervos de Cristo buscando cada día la verdad y predicando la verdad. Y esta verdad va en contra de lo que muchos engañadores dentro de las iglesias están predicando. Y cuando esa verdad se predica en una iglesia donde se predican puras mentiras, jamás vuelvan a invitar a ese predicador. Jamás lo vuelvan a invitar. ¿Saben por qué? Porque son descubiertos, porque son puestos, porque es puesta a la luz toda la mentira que dicen, y sale a la luz la verdad de Cristo, porque sobre todo permanece la palabra de Dios para siempre. Entonces, pero esto no se queda ahí como lo estamos comentando. Los verdaderos cristianos, o sea, los cristianos en este tiempo, inclusive los verdaderos cristianos, se están mezclando con las mentiras que les dice Satanás a través de estos hombres. Y muchos ya no quieren someterse al evangelio, se han desviado por causa de todos estos hombres y mujeres que están distorsionando la palabra de Dios y están sacando la Biblia fuera de su contexto bíblico para sacar beneficios propios. Todos estos verdaderos cristianos, muchos, no generalizo, ni generalizo que todos los pastores, no generalizo, que quede bien claro, que todos los pastores, no generalizo que todos los líderes, pero sí una gran cantidad y de verdaderos hijos de Dios se están mezclando con esta corriente de pensamiento del mundo y ya no quieren someterse al verdadero evangelio, a un evangelio que nos confronta cada vez que abrimos la Biblia. El evangelio verdadero, querido hermano y querida hermana, cada vez que tú abres la palabra de Dios, te confronta. ¿Sabes por qué? Porque el pecado que mora en nosotros, que hay en nosotros, es tanto que la palabra de Dios nos confronta a diario, pero no es para que nos sintamos nosotros como si nos fuéramos a ir al infierno, no, al contrario, es para que el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros podamos cambiar, tengamos ese cambio en nuestra vida radical, y que esta luz que alumbra a todo hombre cambie y transforme nuestras vidas. La palabra de Dios, cuando venimos a ella, nos choca y nos transforma, nos confronta, y si la recibimos con amor y si la recibimos como es, nos transforma, porque la palabra de Dios muchas veces y la mayoría de las veces va en contra de todo lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos la comodidad, porque nosotros queremos el halago, porque nosotros queremos satisfacer nuestro ego, porque nosotros queremos satisfacer nuestra carne. Pero el verdadero evangelio quiere que muramos a nuestra carne y que vivamos para Dios, que vivamos en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Con esto no generalizo, como ya lo había dicho, pero sí hay una gran parte de los que se dicen ser cristianos, pero escogen solo lo que les gusta. Un evangelio moldeable a sus intereses y caprichos, pero sabemos que ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Cristo, el que te predican muchas veces cuando satisface tus caprichos y tus intereses. Eso es lo que les estoy comentando, queridos y queridas hermanas. Debemos de tener mucho cuidado y aprender a discernir y meternos en la palabra de Dios y meternos en oración para entender la palabra de Dios y para alcanzar a discernir entre el bien y el mal. Mucha gente ya no sabe distinguir, ya no sabe discernir entre el mal y el bien, todo se les hace igual y debemos de tener mucho cuidado. Por eso debemos de ir día a día a la palabra de Dios y a una relación con Cristo diariamente. Debemos de recordar siempre que Cristo no es una religión, sino una relación diaria, una relación viva, una relación orgánica y una relación que día a día nos va transformando. Ese es el verdadero evangelio. Debemos de tenerlo siempre en cuenta.
Este no es el verdadero evangelio de Cristo, el que cumple tus caprichos y tus intereses. Personalmente a mí me han dicho supuestos hermanos de la fe que caminan supuestamente caminan conforme a la voluntad de Cristo, y me han dicho esto personalmente. Hoy para todos es un evangelio light. O sea, hoy para todos hay muchos hermanos que me han dicho, es que lo debería ser un evangelio light, un evangelio relajado. ¿En qué parte de la palabra de Dios, querido hermano y querida hermana, dice que el evangelio es un evangelio light? Es lo contrario de todo lo que piensa y lo que dice el hombre. Y personalmente yo le pregunté a Dios directamente, me metí en oración con el Señor y le decía, Señor, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso que están diciendo ahora estas personas que dicen ser cristianas y que van conforme a la corriente del mundo? Y el Señor me contestaba lo siguiente. Él me contestó, ese no es mi evangelio. Ese no es mi evangelio. Los que predican ese evangelio no viven y no se someten a la palabra de Dios. Eso es lo que me comentaba el Señor cuando estaba en oración. Me hablaba el Señor a través del Espíritu Santo. A todos y a estos falsos que venden el evangelio, yo lo siguiente, personalmente les digo, vayan al arrepentimiento. Cristo les ama y todavía hay tiempo para ir al arrepentimiento, porque Cristo viene pronto y podemos enderezar nuestro camino, porque Cristo, la gracia todavía está vigente. Arrepentámonos y convertámonos, como dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Vamos a leer el libro de Hechos 8, 21 al 23 para que vean lo que dice la palabra de Dios. Esta tarde el Espíritu Santo confronta a todos aquellos que venden el evangelio o que quieren hacer mercadería del evangelio o quieren hacerse ricos a costa del evangelio. Y la palabra de Dios te confronta y te dice, arrepiéntete porque vengo pronto. Arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete de tus malos caminos y búscame verdaderamente con un corazón arrepentido, contrito y humillado, y ahí estaré. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 21 al 23. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Acompáñeme ahí, usted si tiene su Biblia. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Esto es lo que dice Dios, lo que habla el Señor a través de su palabra esta tarde, porque el evangelio verdadero no se vende. ¿Y por qué el evangelio verdadero no se vende? Porque un poquito más atrás, ahí mismo en Hechos, pero en Hechos 8:9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Eso es lo que dice. Y fíjense lo que dice el 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y en los versículos que acabamos de leer más atrás, que hoy habla el Señor claro y nos dice, ¿verdad?, que el evangelio verdadero no se vende. Así como Simón el mago, hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos líderes, muchos falsos maestros que quieren hacer del evangelio una empresa, que quieren hacer del evangelio mercadería, que quieren transgiversar el evangelio para obtener ganancias malavidas. Pero el Señor esta tarde confronta y te dice, arrepiéntete de tu mal camino, busca de mí. Y como dice la palabra de Dios, fíjense lo que dice, fíjense lo que dice el 24, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, porque sabía
sabe y deben de saber muchos que con las cosas de Dios no se juega, con la palabra de Dios no se juega, porque Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano vas a obtener cada tarde o temprano vamos a obtener lo que nosotros sembramos y lo que nosotros merecemos conforme a lo que hacemos. Entonces con esto nos damos cuenta que el evangelio no se vende, el verdadero evangelio de Cristo no se vende. Es muy interesante, ¿verdad? No, gracias a Cristo todavía hay hermanos y hermanas que predican la verdad sin esperar una ganancia, sin esperar un diezmo, sino que Dios los bendice grandemente porque lo hacen de corazón, y Dios bendice a sus obreros, a los que realmente andan trabajando para Él, porque el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios también. Pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que los que trabajan dignamente en el Señor, los que trabajan conforme a la voluntad del Padre, a los que trabajan conforme a la palabra de Dios, no a los que con alevosía y ventaja andan buscando sus intereses y que estos textos los sacan fuera de contexto para agarrarlos para sí y así hacer mercadería del evangelio. Debemos darnos cuenta de todo esto que está pasando alrededor del mundo. Para millones de personas que se dicen ser cristianos, ya Cristo no es la razón, sino que la razón es tener mucho materialmente. Esa es la razón para muchos cristianos, para muchos que se dicen ser cristianos en estos últimos tiempos. Pero Cristo no es la razón, sino que la razón es tener mucho materialmente. Hablando de ser feliz y que se resuelvan sus problemas, y todo esto se reduce al ego y la satisfacción propia. En pocas palabras, queridos hermanos y queridas hermanas, ellos en primer lugar y al último Cristo. Eso es lo que se predica en muchas iglesias alrededor del mundo hoy, para satisfacer el ego, para satisfacer sus intereses, para satisfacer todo lo que ellos traen, menos a Cristo, menos a Cristo. Debemos de tener mucho cuidado con todo eso. En el libro de Zacarías también hay bien algo muy interesante. A mí me llamó mucho la atención el libro de Zacarías, porque en el versículo 1 al 4, queridos hermanos, viene algo muy interesante que el Señor nos habla esta tarde y nos confronta, la verdad, porque el Señor confronta. ¿A quién no lo confronta, verdad? Cuando se acerca a la palabra de Dios con un corazón contrito y humillado. Y el Señor es bueno y tiene misericordia y quiere que vayamos al arrepentimiento. No quiere que perezcamos, sino que vayamos al arrepentimiento conforme a su voluntad, porque el Señor es bueno y todavía tiene misericordia de nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos caminado nosotros en maldad? ¿Cuánto tiempo hemos caminado en pecado? ¿Cuánto tiempo hemos caminado en desobediencia? Y el Señor sigue estando ahí, esperando a que nos arrepintamos y volvamos a su camino, o que vayamos hacia Él y le digamos: Señor, perdónanos. Perdóname, Señor, porque sé que estoy torcido. Señor, perdóname porque me ha ganado la avaricia. Señor, perdóname porque me ha ganado la carnalidad. El Señor todavía no viene, pero no tarda mucho, sino que está esperando que todos se arrepientan, porque nadie no quiere que nadie perezca. Pero eso está en nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si nosotros mismos estamos torciéndonos más nuestro camino, ¿a dónde vamos? Y si tratamos de enderezar nuestro camino, que sea conforme a la voluntad de lo que dice la palabra de Dios, queridos hermanos y queridas hermanas, porque es muy interesante la verdad, saber la verdad, y que la verdad nos confronta. La verdad nos confronta porque no hay otra verdad más que una. Podemos tener una forma de pensar tú, puedes tener una forma de pensar tú, puedo tener una forma de pensar yo, y a lo mejor tú dices yo tengo la verdad, y a lo mejor yo digo yo tengo la verdad, pero verdad nomás hay una. ¿Y sabes cómo se saca la verdad? A través de la palabra de Dios. Solamente así se saca la verdad, a través de la palabra de Dios, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces debemos de tener mucho cuidado también con lo que andamos haciendo, si en realidad andamos sirviendo a Cristo, si en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios, o andamos satisfaciendo nuestra carne, nuestros intereses. Recordemos que el evangelio no se vende. Vamos a leer los versículos de Mateo 20. Vamos a leer los versículos de Mateo 20, 26 y 27. Vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor esta tarde. Dice la palabra de Dios en los versículos de Mateo 20, 26 y 27. Escuchen lo que dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero
entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que quiere que el Señor que hagamos nosotros, que prediquemos el verdadero evangelio y que hagamos lo que Cristo hizo. No que nos sirvan, no que nos traigan nuestra ofrenda, no que nos traigan diezmos y enriquecernos a costillas de los demás, a costillas del evangelio, sino hacer lo conforme a lo que dice Cristo en su palabra. Debemos de reflexionar en esto. Y claro que sí, el obrero es digno de su salario, pero siempre debemos tener en cuenta que el evangelio no lo podemos vender. El evangelio no se vende. El evangelio no es un producto que se puede vender y que se puede comprar, que se puede vender y lo puede comprar el mejor postor. El obrero es digno de su salario, claro que sí, pero conforme camina a la voluntad de Dios, porque Dios lo bendice. Dios lo bendice conforme a la voluntad de Él, cuando le anda sirviendo en sus caminos, cuando le anda sirviendo en la verdad, sin esperar nada a cambio. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Que nos halaguen. ¿Qué esperamos nosotros? Que nos reconozcan. ¿Qué esperamos? Subir de nivel espiritual. ¿Qué esperamos? Que nos digan apóstol, profeta, el yo. Hagamos a eso un lado y rompamos todos esos dogmas y toda esa mentira de Satanás, porque Cristo viene pronto. Debemos de analizar lo que dice Mateo 6:33, que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. No quiere decir que te vas a tener un Mercedes-Benz y gloria a Dios si lo llegas a tener, pero que ese no sea tu enfoque. Que tu enfoque sea buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas para el calzado, para vestir, para comer, para pagar un recibo de luz, para pagar un recibo de agua, para pagar una renta, Dios te lo va a dar. Si primeramente le sirves de corazón y buscas su reino, su justicia, primeramente. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con todo esto? ¿Por qué les estoy comentando que el evangelio no se vende? Porque es muy interesante, queridos hermanos. La verdad de la palabra de Dios es muy distinta a la mentira que venden muchos hoy. Y esa es la verdad. Se le ha olvidado al cristiano de esta generación que vamos a la palabra de Dios no a buscar nuestro beneficio propio, sino que deberíamos ir a la palabra de Dios para que nos cambie y nos transforme. Eso es lo que deberíamos nosotros saber. Y si no lo sabemos, ya lo sabemos. Pero nosotros deberíamos ir con ese anhelo de que cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios para que nos transforme, no buscar un beneficio propio para sacarle algún provecho. Amén. Para que nos cambie y nos transforme. Y cuando vemos a la iglesia, que decir, en vez de ir, cuando vamos a la iglesia, en vez de ir a adorar a Dios, vamos a que nos rindan culto a nosotros. Ya no vamos a adorar a Dios. Muchas veces podemos ver cómo se idolatra el hombre hoy en día, cómo se está levantando el hombre y cómo lo idolatran a los pastores, a los líderes, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, los idolatran. Entonces, en vez de ir al templo, como Cristo lo marcaba, ¿verdad? Que era casa del Padre, ahora vamos a que nos rindan culto a nosotros mismos. Ya no vamos a adorar a Dios, ya se nos ha olvidado eso en este siglo XXI, y debemos de tener mucho cuidado porque la palabra de Dios nos confronta, y como dice Cristo en su palabra, la casa de mi Padre es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y cuando esta palabra confronta, debemos de tener cuidado y reflexionar en esto y volvernos hacia Dios. Amén. Entonces, vamos a que nos rindan culto a través de estos mercaderes de la fe que nos deleitan el oído y nos hacen sentir tan bien que no hay necesidad de un cambio. Todos estos mercaderes de la fe que hoy venden el evangelio, tú vas al templo y en vez de ir a adorar a Dios, vas a que te rindan culto a ti, vas a que te hagan sentir bien tu oído, tu ojo, y eso te hace creer que no hay necesidad de un cambio. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios nos confronta a diario. Amén. Tan así que cuando un predicador comienza a dar la palabra de Dios como verdaderamente se debe dar, el evangelio que confronta el pecado y nos lleva a tener un cambio,
Otros buscan algún lugar donde se sientan más cómodos, o lo peor, que los mismos mercaderes de la fe jamás vuelven a invitar a los verdaderos siervos de Cristo, como ya les estaba diciendo ahorita. Esto es la realidad de la vida. Esta es la realidad que estamos viendo hoy dentro del Evangelio. Y debemos de arrepentirnos y buscar de Cristo, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Pero ¿por qué hacen esto? Porque se les van sus intereses, sus ovejas. Cuando un siervo de Dios, que verdaderamente anda caminando conforme a la voluntad de Dios y predica la verdad, se les van sus intereses, se les van las ovejas. Ya jamás lo vuelven a invitar porque no les conviene que siervos de Cristo estén hablando verdaderamente la palabra de Dios. Hoy hay mensajes motivacionales, mensajes de coaching para motivarte cómo ser mejor. Ese déjalo allá. Arrepiéntete tú que estás haciendo todo eso y busca de Cristo y predica la palabra de verdad, que confronta el pecado, que confronta al ser humano a que tenga un cambio en su modo de vivir, en su modo de actuar, en su modo de pensar. Amén. El verdadero evangelio no es para tomar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, echarlo a la basura. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos y queridas hermanos. El verdadero evangelio, como lo estoy comentando, no es para tomar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, echarlo a la basura. El verdadero evangelio debe incomodarnos. El verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, debe incomodarnos en la comodidad de nuestro pecado. La palabra de Dios, cada vez que la leemos, oímos, nos sacude nuestras complacencias de cómo alimentamos nuestro orgullo y nuestra soberbia. La palabra de Dios nos confronta y nos sacude cada vez que vamos hacia ella y cada vez que escuchamos a un siervo de Cristo que verdaderamente predica el evangelio de verdad. Nos confronta el orgullo y la soberbia que tenemos como seres humanos. El evangelio no se vende y no se da para satisfacción de la carne. No se da para satisfacción del oído, para satisfacción del ojo, para hacerte sentir bien. El verdadero evangelio te hace sentir que necesitas arrepentirte y buscar de Cristo, porque si no te espera el lago de fuego. Ese es el verdadero evangelio, y en la transformación y en la renovación que vamos teniendo, Cristo nos va cambiando, pero Cristo nos está confrontando y nos va confrontando cada día. Jesucristo, al entrar al templo, vio claramente cómo habían hecho cueva de ladrones. Cristo, cuando entró al templo, él había visto claramente cómo había hecho la casa de su padre, que era una casa de oración. Le habían hecho una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque había tanta mercadería ahí adentro, había tanta basura, que cuando entró Cristo, le entró el celo, y empezó a echar todos afuera, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay quienes ven a Cristo como un simpático líder que acepta a todos tal como son y que no hay necesidad de cambiar, y hasta se atreven a citar la palabra de Dios para torcer la Biblia, para acomodarla conforme a sus intereses. Citan la Biblia a conveniencia, nunca citan esos pasajes usando el contexto completo. Debemos aprender a discernir cuando se nos está predicando la verdad o cuando se nos está dando un mensaje motivacional, un mensaje para hacernos sentir bien, para podernos sacar nuestras finanzas, para podernos sacar algo. Todo lo utilizan muchos de los falsos líderes profetas, como los he comentado. Utilizan endulzándote el oído o endulzándote el ojo, haciéndote sentir bien para sacarte las finanzas, para sacarte algo quieren de ti. A muchos les gusta saber que Cristo se reunía con pecadores. A muchos les gusta saber esto, que Cristo se reunía con muchos pecadores. Pero no les gusta saber que Cristo les habla en sus palabras y enseñanzas y amonesta para que esos pecadores cambiaran su manera de vivir. Este es el verdadero evangelio, el que amonesta, el que trae, el que te dice arrepiéntete y cambia tu forma de vivir. Por eso te digo que el evangelio no se vende, porque el evangelio de Cristo nos confronta y quiere que tengamos un cambio. El evangelio no es lo que muchos anuncian por ahí en algunos púlpitos, ese mensaje falso, basado en la falsa idea de si quieres que todos tus problemas se resuelvan y que vas a tener mucho dinero y vas a ser feliz. Ven a Cristo, es lo que te dicen. Ven a Cristo, vas a ser feliz.
recibe la unción, recibe la bendición, recibe todo esto y recibe y tráeme y pacta y haz primicias y haz esto y haz el otro. Eso es lo que esos falsos maestros y esos falsos, toda esa gente te hace sentir también. Pero el verdadero evangelio no es así. El evangelio de Cristo no se vende. Eso es lo que te quiero dar a entender. Este resultado ha sido que las iglesias están llenas, que se han acercado supuestamente, muchos han aceptado a Cristo, cuando en realidad lo que buscan son los beneficios y no el dador de la salvación. Por lo tanto, las iglesias están llenas de gente que jamás se ha arrepentido. Hay mucha gente que no se ha arrepentido, va a las iglesias esperando cada domingo un mensaje motivacional, un mensaje que los haga sentir bien, un mensaje que les digan que todo va a estar bien, un mensaje que... Pero, querido hermano y querida hermana, la palabra de Dios nos confronta. Y cada domingo, si tú vas a una iglesia, es para que, si se está predicando la verdad, el pecado, la verdad te confronte el pecado que tú tienes y te arrepientas y vayas hacia Él y te limpies más y más y camines en santidad y vayas hacia Él. El único y verdadero evangelio trata de cómo el ser humano está en pecado y está destituido de la gracia de Dios y destinado para su ira eterna por el pecado. Amén, ese es el único verdadero evangelio. Pero el verdadero evangelio trata también que Jesús intercedió por nosotros y recibió Él esa ira al ofrecerse como sacrificio, como ese cordero que se entregó para darnos vida eterna a todos aquellos que lo aceptemos, que nos arrepentamos y nos convirtamos a Él, apartándonos de nuestros malos caminos y buscando su voluntad, queridos hermanos y queridas hermanas. Este es el verdadero evangelio. Este es el evangelio que no se vende, el evangelio que confronta, el evangelio que habla la verdad, el evangelio que nos dice que Cristo viene pronto. Cuando Cristo entró al templo y vio todo esto, o sea, si nos podemos imaginar, queridos hermanos y queridas hermanas, cómo se puso el Señor. Vamos a analizar los versículos y es muy interesante, la verdad, porque cuando dice que entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, o sea, estaban haciendo mercadería en él, en nombre de él. O sea, así está instituido en la palabra de Dios. Pero él, o sea, reprendiéndole, escrito está: mi casa es casa de oración. Ahorita cuántos templos, ahorita cuántas iglesias, globalmente, ya no hay oración, ya no hay adoración por Dios. Hoy podemos ver, ¿verdad?, que se hacen conciertos, que se hacen kermeses, que se hacen esto, que se hace el otro, que se hacen tantas cosas. Se hace todo lo que ofrece el mundo, menos lo que se debería hacer, por el cual fue creado ese lugar, que es para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y aquí está establecido en la palabra de Dios. Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones, dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales procuraban matarle. ¿Por qué? Porque les estaba hablando la verdad, y la verdad confronta, y la verdad no nos gusta. Pero es tiempo de que volvamos a Cristo y nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos de Él, porque solo a través de Él alcanzamos la redención y la vida eterna. Ya para cerrar con este video, queridos hermanos y queridas hermanas, vamos a ver qué dice Juan 2:13 al 17. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían. Aquí ya más claro, por eso les decía que no fue una ocasión, sino que fueron dos ocasiones en las que Jesús tuvo que entrar, porque veía cómo se estaba haciendo cueva de ladrones cada vez que entraba a un lugar donde se debería adorar a Dios, en la casa de su Padre. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes
ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados, dentro de la casa del Padre, del templo, de la oración, de la adoración. Estaban haciendo este tipo de cosas. Se habían olvidado totalmente, por lo cual esos lugares habían sido creados. Ya no les interesaba, solamente buscaban sus intereses, solamente buscaban sacar beneficios propios a como diera lugar. Y es lo que vemos hoy en día. Es lo que vemos hoy en día en muchas iglesias. No generalizo, porque sí hay siervos y pastores y líderes, que hay un pequeño remanente que sí sirve fielmente a Cristo y le va a servir hasta el día de la redención. Pero hay muchos y muchas iglesias que están llenas de gente que se dicen ser cristianas y jamás se han arrepentido y hacen todo este tipo de cosas porque permiten, y también ellos son parte de toda esta mercadería que está ofreciendo todo este tipo de gente. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí está, Cristo mismo lo está diciendo, que estaban haciendo un mercado, una mercadería. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cristo le entró el celo porque veía lo que realmente estaba pasando dentro de esos lugares, y hoy lo podemos ver, queridos hermanos y queridas hermanas. El Evangelio de Cristo no se vende, el Evangelio verdadero no se vende. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Y si Dios te bendice, que te bendiga, porque estás haciendo conforme a la voluntad de Él, no conforme a tu voluntad. Porque si estás haciendo conforme a tu voluntad, y si estoy haciendo conforme a mi voluntad, créeme que no es Cristo el que nos está bendiciendo. Dios les bendiga grandemente, y con esto les dejo claro que tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Debemos dar gratis lo que de gratis recibimos. Que nunca se nos olvide esto, que nunca se nos olvide, porque el Evangelio de Cristo, el Evangelio verdadero, no se vende. El Evangelio de Cristo no es una empresa. El Evangelio verdadero de Cristo no es una mercadería para que nosotros estemos jugando con todo eso y estemos agarrando la palabra de Dios para sacar beneficios propios. Arrepentámonos y volvámonos de nuestros malos caminos y pidamos al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque Cristo viene pronto. Y recuerden siempre que Dios no puede ser burlado. Podemos hacer muchas cosas que a Dios no le agradan y parece que no pasa nada, pero tarde o temprano caerá la ira de Dios sobre nosotros si estamos haciendo mal las cosas conforme a lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos, y lo hacemos con alevosía y ventaja, creyendo que no tendremos juicio, creyendo que la ira de Dios no vendrá sobre nosotros. Hay que tener temor. Volvamos a Cristo y prediquemos el Evangelio de la gracia gratuitamente. Y si Cristo nos va a bendecir, que sea conforme a la voluntad de Él, porque caminamos en sus caminos verdaderamente. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sigan hacia adelante buscando de Cristo. Es el tiempo en el que debemos decirle al Señor: Señor, debo enderezar mi camino, porque tú te acercas, tú vienes pronto. Todas las señales se están cumpliendo y les garantizo que Cristo viene pronto. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos pronto con un nuevo video. Amén.